En épocas donde persisten las dudas en los sistemas políticos como el dominicano sobre las cuotas de género, si el 40-60 o la paridad, el 50-50, recordamos la larga lucha de la mujer. El primer movimiento de mujeres surge en Europa en medio de los aires libertarios y de igualdad que inspiró la Revolución Francesa y en un contexto de discriminación laboral profundo entre hombres y mujeres. Estas últimas percibían por igual actividad y jornada la mitad del salario que un hombre. Olympe de Gouges, seudónimo de Marie Gousse, que fue, entre otras, filósofa política francesa y primera mujer ilustrada en publicar en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, un artículo en el que reclamaba que las mujeres pudieran tener los mismos derechos civiles que los hombres, apuntó: las mujeres tienen derecho a ser llevadas al cadalso y, del mismo modo, derecho a subir a la tribuna. Pero la Ilustración no quería mujeres con razón, y por defender la igualdad legal y jurídica entre los sexos, Olympe de Gouges fue guillotinada en 1793. Un año más tarde, la escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft redactó Vindicación de los Derechos de la Mujer, proclamando la igualdad entre los sexos bajo la afirmación de que la diferencia entre el hombre y la mujer no era algo natural, sino cultural, un sesgo producido mediante la educación. Por eso, entre otras cosas, abogaba por una formación igualitaria. Como respuesta, las mujeres fueron excluidas de los derechos políticos. Se les prohibió reunirse más de 5 en la calle y muchas fueron encarceladas por sus ideales. En 1804, el Código Napoleónico o Código Civil francés, que planteaba el matrimonio como un contrato en el que la mujer estaba obligada a obedecer a su marido, se extendió por toda Europa. Así, una ilustración que alumbró al feminismo supuso también su primera gran derrota. Hasta aquí se desarrolló, con la osada brevedad con que resumimos la historia, la primera ola feminista a finales del siglo XVIII y siglo XIX. En la primera mitad del siglo XX inicia la segunda ola feminista sufragista, socialista y liberal. Entendemos que con raíces en el movimiento originario de la ciudad de Nueva York en 1848, que demandaba, además del derecho de las mujeres a ejercer el voto, la igualdad de género y la no discriminación. Tuvo una fuerte implantación en el Reino Unido, extendiéndose a partir de 1865 a gran parte de los países europeos. Esta es la forma en que el feminismo pasó a convertirse en un movimiento de acción social. A partir de 1970 surge la tercera ola, cuando el feminismo tomó la decisión política de organizarse de forma autónoma y de separarse de los varones, lo que llevó a la constitución de los movimientos de liberación de la mujer. Ya no bastaba con la igualdad de las mujeres ante la ley. El objetivo político era antipatriarcal, radical, como específica lucha contra la opresión de las mujeres. En lo que respecta al feminismo latinoamericano, la tendencia surge en Argentina, Brasil y Chile. Entre los 70 y 80 era iconoclasta y rebelde, mayoritariamente compuesto por mujeres de clase media instruida, pero acercándose a movimientos populares, vinculándose y sembrando ideas y principios en las mujeres organizadas de distintos ámbitos. Sobre el movimiento feminista, sus conquistas y sus reclamos, hablamos hoy. Soy Gildalina Tatembrache, jurista, docente, investigadora y feminista. Bienvenida, Gildalina, gracias por estar en Esfera Global. Vamos a hablar sobre qué es ser feminista. Bueno, primero, gracias por invitarme al programa. Un gran placer, Marjorie. Bueno, dice Angela Davis que ser feminista es defender la idea radical de que las mujeres somos personas. Parece sumamente simple, sí, pero no lo es muy complejo, porque la construcción del mundo se ha dado desde una perspectiva que define al hombre como su centro y define a las mujeres
como lo alterno, La periferia. como lo otro, como lo que está para apoyar. Y entonces lo que decimos es que si somos personas, seres humanos que nacieron libres e iguales en dignidad y derechos, construir el mundo desde esa perspectiva es una paradoja que nos coloca como si fuéramos subhumanas. Entonces el feminismo lo que dice es, disculpa, no, yo no soy una subhumana, yo soy una humana que nací libre e igual en dignidad y derechos. A partir de ahí se construye diferentes aspectos, porque el feminismo es una teoría, pero también es un activismo. Y desde ese activismo lo que propugnamos es por un mundo donde las mujeres tengan la posibilidad de vivir libres de discriminación y libres de subordinación por su condición de mujer. Creo que así, muy resumidito. Sí, pero sustancioso, no es tan resumidito, dijo muchísimo ahí. Se habla de 4 olas feministas. ¿Cuál ha sido la evolución más importante en el tiempo? Se habla de olas del feminismo porque evidentemente se van planteando diversas situaciones. Entonces, en este momento no estamos luchando por el sufragio, para poner un ejemplo. La lucha de las sufragistas era porque ese mundo que niega el que se necesite el feminismo porque es mentira que haya tal discriminación, hasta la segunda mitad del siglo pasado, o sea, antes de ayer, en términos históricos, las mujeres no teníamos derecho al voto. Entonces se construye todo un movimiento que exige la posibilidad de elegir y ser elegidas, porque es en ese espacio público donde se toman las decisiones. Entonces, la perspectiva de las mujeres estaba fuera de esa toma de decisiones. Y así se van incrementando la posibilidad de mirar cómo construir el derecho. Pero sinceramente, en mi perspectiva del feminismo, lo interesante no son las olas o lo que hay en cada ola. Lo interesante es trabajar desde la idea de que definitivamente todo lo que es la construcción de derecho que se hizo desde una supuesta neutralidad, y por años y años nos hablaron de que el derecho es algo neutral, que funciona para todos los seres humanos. El feminismo logró desmontar ese mito y hacer ver que el derecho responde a intereses y a relaciones de poder. Sí. Y que en esos intereses y esas relaciones de poder las mujeres hemos sido perjudicadas. Entonces, yo en lugar de estudiar las olas, me gusta más estudiar dónde está la discriminación. ¿Cuáles son los nudos centrales que permiten y propician que todavía exista una violencia estructural tan fuerte contra las mujeres como la que existe en la humanidad? ¿Y cuáles serían esos nudos, esos núcleos específicamente? Ahí está. Todo se vincula al machismo. A cuando tú estableces unas relaciones de poder desde la idea de que yo, por mi hecho de ser mujer, tengo unos roles que cumplir y esos roles que cumplir se dan desde la subordinación. Fíjate lo que decía Aristóteles, que el padre de la filosofía, la mujer tiene que construirse para el arte de bien obedecer, porque el hombre se construye para el arte del bien mandar. Una desventaja, así quien compite. Entonces calcula tú, si no criticamos los fundamentos filosóficos que establecen que todavía a esta altura de la vida siga pensándose que el espacio público, nuestra presencia en él es como un préstamo, como lo que nos dieron, lo que nos conceden, y no como
un derecho, algo que es lo que debería ser lo natural, y sigue construyéndose el espacio privado, el espacio doméstico, como si fuese de nuestra responsabilidad, en la idea de que por el hecho de ser mujeres somos abnegadas, sacrificadas, dispuestas a entregar todo por nuestras familias, y no desde la idea de que si queremos la reproducción, si queremos que tú, Marjorie, yo, Gildalina, y toda la gente que está aquí ahora exista en la humanidad, debería ser una responsabilidad social y un compromiso social. Gildalina, sobre todo con estas expresiones tan claras, todas las mujeres deberían ser feministas. Bueno, lo que pasa es que, mira, es como el esclavo o la persona esclavizada no tenía necesariamente la conciencia de que era una persona esclavizada y se ponía del lado del amo, a pesar de que el amo lo consideraba una propiedad, una cosa. Entonces, las mujeres son socializadas en la misma construcción cultural que nos hace ver como natural el que los hombres sean los jefes, los dueños, los que piensan, los que toman las decisiones. Ellas no están fuera de esa sociedad. A las mujeres también las construyen desde la idea de que su rol es ser apoyo, de que su rol es ser soporte, de que como hay un rol biológico de la reproducción, eso justifica que nos caiga sobre nuestros hombros el rol social de la crianza y que sea una responsabilidad femenina. Exclusivamente. El cuidado, y que los hombres puedan tener sus casas como si fuera un hotel, donde le tienen la ropa limpia, la casa limpia, le ponen la mesa, le brindan el café, y todo eso una mujer tiene que hacerlo, o saber mandar a otra mujer para que lo haga. Entonces, las mujeres, para comprender esa situación, tienen que darse cuenta de cómo ha operado esas relaciones de poder que las subordina. Pero luego de darse cuenta, tener la posibilidad de querer enfrentarse a lo que significa decir, pero espérate, no es desde ahí que yo quiero vivir. Yo quiero ser una persona autónoma. Tú sabes lo difícil que puede ser que decir, yo decido ser una persona autónoma, si a ti siempre te han construido para ser alguien dependiente. Entonces, Complejo. definitivamente necesitamos construir educación, procesos de socialización que incluyen a mujeres y hombres, porque el mundo no va bien. Y no es verdad, porque siempre se habla de que tiempos pasados son mejores, y no es verdad que en esa construcción del mundo anterior iba bien. Lo que estamos cosechando hoy es fruto de todo lo que hemos vivido sembrando. Entonces ya es tiempo de que digamos, pero ven acá, por favor. Realmente vivamos como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vivamos como lo dice la Constitución. Ni siquiera habría que construir más cosas. Decidamos que realmente, incluso lo que dice el postulado cristiano, es como es. Todo. ¿Tú sabes lo que cuando te dicen a ti, amarás a tu prójimo? Como a ti mismo. Como a ti no mismo. como a nadie más. Pero no, eso significa que la persona que está ahí vale tanto como tú. No es menos. Tú le tienes que darle órdenes. La relación no se da desde ese poder que subyuga. Y desde ahí construir lo que necesitamos construir, que es reconocer en mí la misma legitimidad que reconozco en ti, y que unos órganos sexuales no definan identidades, no construyan cómo es que tenemos que comportarnos, sino que lo que construya cómo tenemos que comportarnos sea la dignidad. Los seres humanos estamos dotados de razón
y de conciencia. Y desde ahí nos comportamos fraternalmente, unos y otros, unas y otras. ¿Por qué tan difícil? Porque si lo hacemos así, tendríamos que lograr la paridad en la gestión pública y en la gestión política. Tú sabes los hombres que se tienen que ir del Congreso si tenemos un Congreso paritario. Con ese tema vamos a retomar el segundo segmento después de la pausa. Vamos a la pausa. Gildalina Tatén Brache en Esfera Global. Hoy hablamos sobre feminismo. Y antes de la pausa, tocamos el tema del poder y de las relaciones de poder. Sobre esas decisiones políticas, ahora se está estudiando la reforma a la ley electoral. Y los partidos todavía no están contestes en si apoyar lo que tenemos ahora como cuota, que es el 60-40 o el 50-50. Hablabas antes de la pausa del miedo que tienen los hombres a la paridad, porque ¿cuántos tendrían que salir, por ejemplo, de los cargos públicos? No podemos hacer más grande el Estado. Habría que acortar las oportunidades para los hombres en una competencia abierta con las mujeres. ¿Qué opinión te merece que todavía no sepamos a esta altura de juego cuando están esos proyectos depositados para la reforma? No saben ellos si quieren 60-40 o 50-50. Yo creo que sí lo saben. Yo creo que los hombres en los partidos políticos y las estructuras partidarias son posiblemente uno de los reductos más machistas que nos quedan como sociedad. Y ellos lo que quieren es seguir monopolizando el poder. Yo creo que ellos lo tienen clarísimo. Y que cuando hablan de que no hay mujeres, saben que es una vulgar mentira. Porque por algo los partidos políticos mandan más mujeres que hombres a las mesas electorales. ¿Hay mujeres entonces? Porque todos los partidos mandan más mujeres que hombres
a las mesas Donde electorales. no las tienen es en los cargos de dirección, los órganos de dirección Claro. al interno de los partidos y luego cuando llegan al poder. No hay muchas mujeres porque en el Estado. siguen pensando que tienen la condición divina y natural de detentar el poder y de tomar las decisiones. Y siempre mandan a la mujer al Ministerio de la Mujer. Bueno, el colmo sería que por lo menos ahí no haya una mujer, pero si Yo preferiría que... si tenemos 23 ministerios, solo 2 ministras, evidentemente hay un problema. Pero un problema que es cotidiano y práctico. Una anécdota muy corta. En mi pueblo una vez estábamos haciendo un proceso participativo para definir prioridades en comunidades. En una reunión donde estaban hombres y mujeres, yo noté que las mujeres se quedaban calladas, que solamente hablaron los hombres y salieron unas prioridades. Yo digo, bueno, pero esas prioridades hay que revisarlas porque fue una prioridad que solamente se hicieron con la conversación con hombres. Voy a convocar una reunión solamente con mujeres. En la reunión con mujeres salen otras prioridades diferentes a la que salió en la reunión con hombres. Y yo pregunto, ¿pero por qué ustedes no hablaron? No, porque después, cuando uno llega a la casa, los maridos le dicen que para qué tú te pusiste a hablar. Y le digo, ¿pero cómo entonces, por qué no salió en la reunión con los hombres que el agua, el acueducto, que fue lo que salió con las mujeres, era tan prioritario? Y ella me dice, la que nos levantamos temprano somos nosotras y vamos al río, cargamos el agua, la ponemos a tibiar en el sol y cuando ellos se van a bañar el agua está tibiecita del sol que ya yo se la puse en el baño. Entonces, evidentemente, ellos no estaban pensando en el casi 1 kilómetro con una lata en la cabeza para cargar el agua. Y no se duda de la gran capacidad de la mujer como administradora. Y no es solamente porque administra el hogar, es que la mujer tiene unas condiciones para administrarse emocionalmente, socialmente. No sé, yo ahí estoy bastante de acuerdo con todas las teorías que dicen que todo eso es una construcción social, no una situación natural, no que estamos dotadas naturalmente de unas condiciones especiales, sino que hay una construcción social que nos habilita para unas cosas. Mira, por ejemplo, a las niñas en tercer, cuarto curso de primaria comienzan a decirle que ellas no son buenas para la matemática. Aquí se hizo una investigación que evidenció que las niñas y los niños en las pruebas nacionales de cuarto eran igual de competentes para la matemática, pero que en las de octavo se notaba una diferencia en perjuicio de las niñas. Pero ¿por qué la diferencia en perjuicio de las niñas? Porque si desde cuarto de primaria comenzaron a decirle, no, tú no eres buena para matemáticas, cuando tú llegas a octavo ya tú te lo has creído que tú no eres buena para matemáticas. Entonces, es un tema de una construcción social que condiciona. Pero desde la política se ha visto y está probado que los gobiernos que mejor manejaron la crisis durante la pandemia, post pandemia, y todo el declive económico son los gobernados por mujeres. Sí, yo no quiero desmeritar los liderazgos femeninos ni decir que no tenemos condiciones X. Y evidentemente una mujer política que llega a presidenta ha tenido que sortear tantas situaciones y tantas relaciones de poder que le son negativas que evidentemente no me cabe la menor duda que sus niveles de preparación van a ser extraordinarios, porque a los hombres nunca les cuestionan sus niveles de preparación. Un hombre llega y por el solo hecho de ser hombre se considera que es capaz. A las mujeres todos los días nos viven cuestionando si podemos o si somos capaces. Un discurso manido es, no, lo que pasa es que tienen que ganarse el puesto o tienen que construir capacidades. Y entonces yo me pongo a ver el Congreso y digo, pero ¿y cuál es la capacidad que tiene este fulano que está ahí? Y si vamos a los datos, las mujeres son más egresadas de las universidades. ¿Cómo tú pones en cuestionamiento mi capacidad frente a la capacidad de este que está ahí? Es otra vez es la misma trampa. Vamos cayendo en la misma trampa de una y de otra manera. Por eso es que es tan importante construir el concepto de autonomía. Si no construimos un concepto de autonomía sólido y desde esa autonomía
yo pueda tener derecho a decidir, a tomar las decisiones sobre mi vida, vamos a seguir encharcadas en lo mismo, porque desde todas las estructuras políticas, sociales, religiosas, lo que todos los días le están diciendo a las mujeres es que no, que ellas no tienen la capacidad para tomar sus propias decisiones, que ellas tienen que esperar que otro tome las decisiones por ellas. ¿Cómo responder a quienes acusan a las mujeres feministas o al movimiento feminista de la pérdida de valores en la sociedad y que la familia se está desmembrando porque la mujer se ha apartado de esa función natural, porque quiere ser profesional, ya no dedica tantas horas mamá en la casa? Puedo tener una respuesta diplomática y puedo tener una respuesta muy contundente. Contundente. Mira cómo los respondo. Siguen anclados en la idea de que un hecho natural, biológico, como es el parir, quita una responsabilidad a la sociedad con la crianza, con la educación y con la reproducción. Entonces quizás el problema quizás no, seguro. El problema no es que las mujeres estemos en el espacio público. El problema es que ni los hombres, ni las instituciones, ni las estructuras se han dado cuenta, han aceptado, se han dado cuenta, pero no han hecho lo necesario para que la responsabilidad del cuidado sea un espacio colectivo, que le toca a la empresa, que le toca a la institución, que le toca al papá, que le toca a la comunidad y no le toca solamente a las mujeres. Tenemos que romper con la idea de que solamente le toca a las mujeres porque no es verdad. Yo no quisiera que nuestros países lleguen a tener la necesidad de que las mujeres digan, bueno, pues entonces definitivamente nosotras no queremos reproducirnos, porque si reproducirse significa que tengo que renunciar a todo lo que yo soy, porque mi único rol es la maternidad, entonces no quiero hacerlo. Claro que no, yo lo que creo es que son roles, son situaciones que tienen que poder hacerse en consonancia si la sociedad admitiera que no puede dejar sobre los hombros de las mujeres una responsabilidad social como esa. Muchas gracias, Gildalina, por esta interesante entrevista. Gracias a ti por invitarme, siempre a tu orden. Continuamos. En el periodo de entreguerras, 1918 a 1939, el movimiento feminista se paralizó. Las mujeres habían conseguido votar
Algunas empezaron a ir a la universidad y satisfechas con estas conquistas, muchas se desmovilizaron. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la sensación de malestar apareció de nuevo, pues las mujeres habían participado de manera activa en la guerra y ya no querían volver al rol de esposas sumisas, obedientes y complacientes. Querían disponer de su independencia, trabajar, tener salarios justos, controlar su maternidad y divorciarse sin presión. Aparecieron la teórica y líder estadounidense Betty Naomi Goldstein, conocida como Betty Friedan, y la filósofa, escritora y activista Simone de Beauvoir, quienes lideraron la tercera ola feminista. La primera publicó en 1936 La mística de la feminidad, un ensayo en el que abordaba el problema que no tiene nombre. Friedan criticó la situación de sometimiento que vivían las mujeres y afirmó que éstas eran infelices porque el sistema las obligaba a priorizar el cuidado de los demás frente al suyo propio. Simone de Beauvoir publicó el estudio más completo sobre la condición de la mujer en 1949, titulado El segundo sexo, en el que defendía que no hay nada biológico que justifique los roles de género, sino que estos se van creando a medida en que las personas cumplen con una serie de roles asociados a su sexo. Hizo una dura crítica del androcentrismo, esto es, la práctica consciente o no de otorgar al varón y a su punto de vista un lugar central en el mundo, en las sociedades, la cultura y la historia. Y sostuvo que no se nace mujer, se llega a serlo, por lo que visto de ese modo el género es una construcción social. En los años 60 y 70 hubo una gran producción literaria alrededor del movimiento y se crearon revistas como Miss Magazine, la publicación feminista fundada por Gloria Steinem y Dorothy Pitman Hawkes, mujeres referentes del final de la tercera ola. En estas publicaciones se incorporaron componentes de la teoría queer, el antirracismo, la teoría postcolonial y la visión positiva de la sexualidad. A partir de los 90 se puso el énfasis en la reivindicación de que no hay un solo tipo de mujer, sino múltiples tipos, dependiendo de cuestiones sociales, culturales, étnicas, religiosas, nacionales, entre otras. Y al igual que en el siglo XIX con la lucha antiesclavista, el feminismo ha ido del brazo de otras luchas históricas de colectivos minoritarios perjudicados. Natalia Mármol, activista social feminista. Bienvenida, Natalia, un placer que estés en Esfera Global. Gracias, Marjorie, encantadísima. Me gustaría saber si hay diferentes tipos de feminismos. Hay cosas que distinguen a las feministas latinoamericanas de las europeas, por ejemplo. Bueno, primero creo que sería bueno como establecer de qué hablamos cuando hablamos de feminismo. Feminismo es una corriente, una perspectiva, una manera de ver el mundo que busca que se reconozca la igualdad de derechos en todos los seres humanos. Luego, el cómo se ve eso en la praxis puede variar muchísimo. Hay distintas corrientes de feminismo que ponen las prioridades en distintos lugares, pero en general yo creo que lo que nos une es fundamentalmente eso. Hay feminismos, por ejemplo, que son más interseccionales, que reconocen que la desigualdad no solamente está atravesada por el tema de género, sino también está atravesada por temas económicos, de color de piel, de origen étnico, etcétera. Y creo que cómo se vive el feminismo sí varía muchísimo según el contexto. No es lo mismo el movimiento feminista en República Dominicana que los feminismos en otras partes de la región latinoamericana, como en Argentina, por ejemplo, que es un movimiento feminista bastante fuerte, y también hay distintas corrientes de feminismo como se vive en Europa, porque el contexto es diferente, las oportunidades, los debates que se han dado a nivel colectivo han sido distintos, y yo creo que aquí todavía estamos tratando
a nivel colectivo, de empezar a tener más profundidad en estas reflexiones, que quizás en términos particulares, individuales, algunas personas tenido la oportunidad de reflexionar sobre esto, de nombrarlo, porque ese es el tema, nombrarlo, o sea, nombrar la desigualdad, nombrar la exclusión, nombrar el borramiento o la falta de reconocimiento, la invisibilización. Entonces, creo que aquí todavía nos hace falta generar más espacio como este que tú abriste hoy para que conversemos de esto y poder nombrar la desigualdad. ¿Qué opinión te merecen aquellos que acusan al movimiento feminista del siglo XXI de que se ha desvirtuado? Desvirtuado con respecto a que yo preguntaría, a mí me parece, conectando con la pregunta anterior, que creo que esto de nombrar es sumamente importante, porque recuerdo este debate que se dio a partir de la declaración de Joni Estrella, cuando ella dice que en República Dominicana los hombres y las mujeres no tienen las mismas oportunidades. Y ella recibió muchos ataques y muchas críticas por eso. Y yo quisiera hacer una invitación a todas las personas que están acá, a mirar a su alrededor, a mirar los distintos contextos y a preguntarse si a nivel, por ejemplo, de participación política, a nivel de la violencia que enfrentan las niñas y mujeres, estamos viendo que a los hombres y a las mujeres se les trata de la misma manera. Vemos, por ejemplo, en participación política, un Senado compuesto por 4 mujeres y 28 hombres. Vemos una Cámara de Diputados en el que solamente el 25% son diputadas y el 75% son hombres. Hay una teoría que defienden algunos partidos políticos de que en ocasión de la reforma a la ley electoral y de partidos y movimientos políticos, no se deciden a apoyar el 50-50 en la participación de candidaturas de mujeres, porque con el 60-40 disminuyó la cantidad de mujeres que pudieron acceder a los cargos de elección popular. Entonces sí, con el 60-40 que se respetó, lo que hizo fue que disminuyó el concurso político en las mujeres. Bueno, quizás con el 50-50 ya no haya ninguna. ¿Qué tú opinas? Yo creo que las mujeres somos el 50% de la población. Somos, de hecho, un poco más del 50% de la población dominicana y un poco más del 50% de la población mundial. Y que estemos igualmente representadas en los espacios de toma de decisiones, a mí me parece justo. Yo creo que la paridad debe ser un horizonte al que debemos caminar de manera progresiva. A mí me parece que ojalá podríamos tener una ley que nos garantice paridad en la representación a hombres y mujeres, pero ¿por qué ha traído tensiones? Pues lo mismo que me preguntaba sobre por qué algunas personas aluden, dicen, afirman que se ha desvirtuado el feminismo. Porque cuando hablamos de garantizar derechos, de garantizar igualdad, hablamos también de que algunas personas pierdan sus privilegios. Y como decía, muy bien decía Gildalina, eso significa que muchos hombres van a salir del Congreso. Y no significa que no hay mujeres. El hecho de que ahora mismo tengamos la configuración que tenemos en el Congreso Nacional no significa para nada que no hay mujeres capaces. Los partidos dominicanos están llenos de mujeres brillantes, sumamente capaces, pero que son constantemente dejadas al margen. Se le otorgan roles más operativos, pero no roles de dirección. Y se usa bastante, y yo creo que esto es algo que si nos ponemos a identificarlo en nuestra cotidianidad como mujeres, nos vamos a dar cuenta que se usan mucho expresiones, esto le dicen gaslighting en inglés, expresiones que nos hacen sentir que no tenemos la legitimidad o la autoridad para emitir ciertas opiniones.
entonces se expresa a veces de manera muy pasivo-agresiva, o sea, como no directamente, no nos gritan, pero nos hacen sentir o nos dejan saber que ahora no nos toca opinar, que mejor nos callamos, porque calladitas nos vemos más bonitas, y que el rol que nos toca ahora mismo es ir a buscar el café, o tomar las notas, o hacer el acta. Entonces, cuando decidimos no aceptar eso pasivamente, cuando decidimos confrontarlo, generamos tensiones. Yo he tenido la oportunidad realmente de moverme en espacios con mujeres que admiro muchísimo, que yo siento que esta generación, o mujeres como Gilda Lina, que acaba de estar acá, tienen mucho para enseñarme. He aprendido un montón de ellas y particularmente esta generación y generaciones más jóvenes están menos dispuestas a aceptar que las opriman, a aceptar que las hagan sentir menos. Ellas saben que el valor no los atribuimos nosotras mismas y que no tenemos que aceptar que sea otra persona la que nos diga, esto es lo que tú vales. Y a mí me llena de esperanza. A mí me llena muchísimo de esperanza porque siento que realmente, aunque a veces veamos en las noticias, en los espacios más tradicionales de comunicación, que se mueve otro discurso, en la cotidianidad, en el día a día, esta relación desigual está cambiando. Vamos a ir a una breve pausa de comerciales y retornamos con el tema del feminismo del siglo XXI que lo comenzaste a tocar. Vamos a la pausa. Natalia Mármol, en Esfera Global, ella es activista feminista dominicana. Gracias, Natalia. Antes de ir a la pausa, comenzaste a dar unas pinceladas de esas nuevas características de las nuevas generaciones de feministas. Si puedes explicar un poco cómo viene el asunto con las personas de tu generación y más jóvenes, sobre todo en el feminismo dominicano. Muchísimas gracias. Si miramos las reivindicaciones que que han defendido las feministas a lo largo del siglo XXI, nos vamos dando cuenta del nivel de desigualdad tan abismal que ha habido de 100 años hacia acá y lo mucho que hemos superado. A mediados de este siglo, en la década del 40, es cuando un grupo de mujeres logra que se reconozca el derecho al voto de la mujer. Eso significa que nos están reconociendo que somos ciudadanas con la capacidad de elegir a quienes nos representan en la toma de decisiones que nos van a afectar a nosotras mismas.
Esto ahora mismo lo vemos como un absurdo, como una locura, Como algo muy normal. pero que no se nos reconociera ni siquiera eso. Pero eso fue hace tan solo 70 años. O sea, mi abuela vivió la época en la que a ella no la consideraban suficientemente ciudadana Sí. como para poder votar, elegir a quien la iba a representar en los espacios de toma de decisión en el Estado. Estas reivindicaciones han ido cambiando acceso a la educación, igual acceso a la educación que los hombres, igual acceso al trabajo, igual acceso a una remuneración digna, o sea, igualdad Justa, de equitativa. pago. Y creo que ahora mismo el feminismo lucha por la autonomía, por la libertad. Todavía vemos las expresiones de la desigualdad en demasía, sobre todo en República Dominicana, abundan. Por ejemplo, o sea, República Dominicana está en el top 5 de los peores indicadores de la región en mortalidad materna, en embarazo adolescente, en violencia hacia las mujeres y feminicidio. Y eso te habla de que para nuestros gobiernos, en plural, las mujeres, las niñas y las mujeres en República Dominicana no han sido una prioridad. Para el 2020, la CEPAL emitió un informe en base a cifras del Estado Dominicano, de la región, en donde nosotros quedamos en segundo lugar con mayor tasa de feminicidios. El feminicidio es la expresión última de la violencia hacia las mujeres, Sí. es la expresión más extrema de la violencia hacia las mujeres. ¿Y por qué no se está hablando de esto? ¿Por qué no se conmociona el país entero cada vez que se asesina a una mujer, cada vez que se asesina a una niña? ¿Por qué lo vemos tan normal? ¿Por qué lo tenemos tan naturalizado? Otro informe, la Oficina Nacional de Estadística, por primera vez en el 2018, hace un estudio sobre la situación de las mujeres en República Dominicana. Y ahí se evidencia que 7 de cada 10 encuestadas han sufrido algún tipo de violencia. 7 de cada 10 mujeres, la cifra es altísima, un 68% para ser exacto. Hay un fenómeno generalizado, realmente. Y este fenómeno no sale de la nada, es la representación de una sociedad que es desigual hacia las mujeres. Y para confrontarlo, para enfrentarlo, necesitamos una sociedad más consciente que pueda reclamar, que se organice y le reclame al Estado que las niñas y mujeres sí sean una prioridad, y un Estado que nos escuche. ¿Tú consideras que el gobierno actual está en esa misma visión quizás indiferente hacia la mujer? También considero que en este gobierno no se han priorizado las mujeres, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Congreso. O sea, desde hace años se está buscando aprobar una ley que cree un sistema integral de prevención, atención y sanción a la violencia hacia las niñas y mujeres dominicanas. Y ha sido imposible que eso avance en nuestro Congreso. Y el tema del aborto. El tema de las 3 causales, por ejemplo, República Dominicana es uno de los pocos países del mundo entero, solo hay 5 países en el continente que mantienen una penalización total del aborto. Y la razón por la que esto es así, la razón por la que en la mayoría de los países se han tomado medidas, es porque es un tema de salud pública. Es porque tiene un impacto directo en la mortalidad materna. Y cuando hablamos de mortalidad materna, estamos hablando de familias que pierden a sus madres, de familias que pierden a sus hijas. O sea, estamos hablando de que hay muertes que pueden ser evitables por el Estado, pero se ha decidido no actuar.
Y cuando decimos eso nos damos cuenta que el valor de la vida de las niñas y las mujeres no es igual para este Estado. Pero mira, fíjate algo curioso, y aquí tengo los datos. Recientemente se filtró una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un borrador de fallo, no era una decisión, donde se ve claramente una tendencia a revocar un fallo anterior que afecta directamente el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Y obviamente que el presidente Biden tuvo que incluso motivar que si esta era una tendencia, bueno, que a la gente eligiera a representantes que pudieran respaldar ese derecho que ya era una conquista de la mujer. Si eso se convierte en una tendencia, no hay el temor de que siga progresando y que se revierta esa importante conquista en una sociedad como la de Estados Unidos, que marca también influencia. Eso sería devastador, sería desastroso para Estados Unidos y para toda la región por el impacto que tiene Estados Unidos en el resto del mundo y sobre todo en América Latina. Y lo que hemos visto es una sociedad que ha reaccionado. En Estados Unidos se han hecho movilizaciones permanentes después que se filtró ese borrador. Y estamos hablando de una corte de 7, creo que son, magistrados que están decidiendo por un país con millones de personas. Son 7 hombres, de hecho, que están tomando la decisión por mucha gente que por mucho tiempo ha elegido representantes que les garanticen estos derechos. El derecho a decidir en Estados Unidos tiene más de 40 años. Creo que eso tendría un impacto bastante negativo para toda la sociedad. Simone de Beauvoir hablaba de una construcción de la mujer, desde esa concepción social del género. Con lo que vimos en Chile, de hablar de la mujer como persona menstruante, ¿en qué etapa nos circunscribe, dónde nos deja varadas esa expresión tan reciente que causó mucha polémica? Sí, de hecho eso fue un fake news. No se hablaba de se hablaba de una modificación del Código de Salud en Chile para incluir el acceso a productos vinculados a la menstruación, para garantizar que las niñas y mujeres que también viven en contextos de vulnerabilidad puedan tener acceso a lo que necesitan para tener lo que ellos llaman una menstruación digna. Y en un momento del código mencionaban la palabra persona menstruante, pero no era que era un proyecto para declarar a quienes menstruan personas menstruantes, no tenía nada que ver con eso, pero la expresión como sí, tal es muy llamativa. La expresión viene para reconocer a personas que han tenido cambio de género, porque en Chile sí hay leyes que admiten diversas identidades de género. Entonces, para ser inclusivos con esas personas, creo que se acuñó ese término en el Código de Salud. Que no es el caso acá. ¿Y dónde nos deja parado a las mujeres? Ahora mismo, las mujeres en República Dominicana seguimos teniendo muchos desafíos. Hemos tenido conquistas, hemos tenido avances, pero si nos comparamos con el resto de la región, donde estamos ahora mismo deja muchísimo que desear. Es lamentable. Gracias, Natalia, por esta interesante entrevista en Esfera Global. Espero que podamos discutir más profundamente sobre el tema. Gracias a ti. Continuamos. A lo largo del siglo XXI se desarrolla la cuarta ola de los feminismos: institucional, liberal, socialista, de la igualdad, de la diferencia, indígena, afrodescendiente, ecofeminismo, islámico, latinoamericano y muchos más. Cuestiones como la violencia y la desigualdad entre géneros, la brecha salarial o los techos de cristal están en el centro del debate mundial, dando pie a expresiones como las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo de 2018 o el movimiento Me Too,
en el que miles de mujeres denunciaron sus experiencias de acoso sexual en redes sociales. En nuestra Latinoamérica del siglo XXI, afrontamos una encrucijada entre feminismos integrados y de ruptura, feminismos ideológicamente globalizados y policéntricos localizados en nuestra propia latinoamericanidad, entre feminismos de igualdad y de la diferencia, feminismos universalistas y alternativos con importantes interrogantes que faltan por resolver, como por ejemplo, ¿qué tipo de poder busca la mujer latinoamericana y qué tipo de relaciones políticas promueve el feminismo regional? ¿O cómo se articula esta revolución de la paridad, de las emancipaciones con la democracia? Son de las grandes cuestiones que esperan respuestas. En la República Dominicana el feminismo tiene un ímpetu que se está aprovechando para visibilizar la violencia contra la mujer, los feminicidios y el derecho de ellas a decidir sobre el aborto en 3 causales: violación, riesgo de vida de la madre y malformaciones incompatibles con la vida. En esa búsqueda, mujeres como la joven periodista Natalia Mármol se han hecho notar en la actual generación feminista dominicana por ser precursora del campamento de las 3 causales del aborto, que se levantó en abril del 2021. Una causa que junto a ella defienden un gran grupo de mujeres dominicanas a las que conocimos entonces. Podría mencionar más de una decena de nombres aquí. Ella es una convencida de que nada para la mujer se ha hecho, pero tampoco se hará sin ellas, porque todas sus conquistas han sido fruto de sus propias luchas, desde el acceso a la educación, al trabajo y al salario dignos, hasta el derecho al voto y al activismo político. Lía Hernández, también de este grupo, habla de una nueva generación de feministas que se levanta en el mundo y que el llegar hasta este campamento significó alinear a la República Dominicana con los demás países que por lo menos garantizan los derechos fundamentales. Hasta ahora, lo que podemos decir es que los colectivos, las minorías como esta generación naciente, tienen que transitar un largo camino de lucha por las mismas reivindicaciones que exigieron sus antecesoras. Es cierto que hay una gran deuda social y política, pero también lo es que las respuestas pendientes en nuestra región son las mismas pendientes en este país. Aparte de los logros concretos, ¿cuáles son las tareas pendientes? ¿Son capaces de reconocer los logros? ¿Cuál es el proyecto ético-político del feminismo dominicano del siglo XXI? ¿Hay una agenda social comprensible y alineada con los intereses país, más allá de los intereses del colectivo? El asunto está dividido. Algunas activistas tienen una razón personal o razones distintas para expresarse como feministas. Pero lo que todas tienen en común es la reivindicación de los derechos, la igualdad entre los sexos y un largo camino por recorrer.